La pregunta de la semana es, ¿qué más redime la muerte de Cristo? ¿Qué más redime la muerte de Cristo? La respuesta completa dice, la muerte de Cristo es el comienzo de la redención y la renovación de cada parte de la creación caída, a medida que Él dirige poderosamente todas las cosas para su propia gloria y para el bien de la creación. Resumido, la muerte de Cristo es el comienzo de la redención y renovación de cada parte de la creación caída. Sí, nuestro versículo está en Colosenses 1, 19 y 20. Dice, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Colosenses 1, 19 y 20. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Entonces, aquí hay un mapa pequeñito de lo que la pregunta está tratando de enseñarnos y en realidad es un resumen de toda la historia bíblica. Tenemos 3 puntos, ¿no? Creación, caída, redención. ¿Sí? Creación, caída, redención. Entonces vamos a repasarlos, pero vamos a enfocarnos sobre todo en la parte de redención, que es lo que la pregunta está tratando de abordar. En la parte de creación, en Génesis 1, vemos cómo Dios crea todo y hay una frase que se repite varias veces, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y Génesis 1 termina así en el versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces, en el comienzo, todo lo que Dios había creado era bueno, no solo en el sentido de que era benéfico, especialmente para el hombre, sino que más bien todo existía en perfecta armonía, tanto horizontal como vertical. Sí, todo funcionaba. La palabra que los escritores bíblicos usan para hablar de esto es shalom, que nosotros generalmente entendemos shalom como paz, pero en realidad tiene que ver con una armonía. Primero hacia Dios, pero también hacia el lado, hacia el horizontal. Si todo está funcionando como debería de funcionar, nada está descompuesto, nada está fuera de su lugar. Y así es como todo funciona aquí. Luego avanzamos y vemos la caída. Cuando Adán peca, el pecado corrompe toda la creación. En Romanos 8, versículos 20 al 22, leemos esto, Romanos 8. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Entonces, nota esto, Romanos 8, 20 al 22, dice, la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, ¿sí? A la maldición de Dios, pero luego dice, va a ser librada de la muerte y la descomposición. Y entonces aquí hay estas 3 ideas que están entrelazadas, no son cosas separadas, pero describen lo que está sucediendo. Hay una maldición sobre la creación y esta maldición implica muerte y descomposición. Sí, y Pablo dice, va a haber un momento en que la creación sea liberada y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y esta imagen de dolores de parto, lo que está diciendo Pablo es momentáneo. Finalmente los dolores de parto siempre llegan a un fin, cuando se da a luz. Entonces la creación sufre y ha sido saturada de futilidad, de vanidad, en las palabras de Eclesiastés, de decadencia, de muerte. Ahora las fuerzas de la naturaleza parecen algunas veces trabajar contra ellas mismas y contra el hombre. Ross dice, por todas partes nuestros ojos encuentran imágenes de muerte y decadencia. El dolor de la esterilidad, la furia de los elementos, los instintos destructivos de los animales, las mismas leyes que gobiernan la vegetación, todo da a la naturaleza un tono sombrío. Y si alguna vez has visto Nat Geo o Discovery Channel, los documentales de animalitos, a veces puede parecer que los animales son demasiado crueles. Tanto la forma en que cazan, que a veces como... se entiende porque es lógico, pero al mismo tiempo es cruel. O sea, los depredadores siempre buscan al más débil y el más débil suele ser el chiquito. Y las mamás lo que hacen es, pues si ya lo agarraron, pues lo dejas. Ni modo. Sí, y tú lo ves y dices, bueno, se entiende, pero al mismo tiempo es como... o sea, hay algo como que no cuadra. Sí, y es lo que vemos, hay como que un tono sombrío. El mundo animal ha sido invadido por el temor y la violencia, y las escenas más adorables de la naturaleza, aunque hermosas, son también muestras de horrores sangrientos. Inundaciones, sequías, huracanes, tornados, plagas y terremotos desechan la tierra. Y el abuso del ser humano sobre la tierra solo agrava esta situación. Y entonces llegamos al último punto. ¿Sí? Hay esperanza, hay redención. Y entonces de nuevo en Colosenses 1, 19 y 20
Leemos, porque agradó al Padre de que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Y entonces, en Colosenses 1, específicamente en los versículos 19 y 20, Pablo está diciendo, a través de la sangre de Cristo, a través de su cruz, todo ha sido reconciliado, todo está encaminándose a ser reconciliado con Dios, a regresar a este orden correcto, a este funcionamiento correcto, a este shalom. Y entonces cuando tú y yo consideramos este pasaje y el pasaje de Romanos, es claro que la creación completa espera ser redimida, liberada de la maldición. Y entonces aquí es donde debemos entender la relación de este mundo con el nuevo mundo que Dios va a crear, porque aquí puede haber mucha confusión. Son mundos completamente distintos, como si este mundo va a ser destruido y luego otro va a ser creado, o más bien son como una cuestión continua, queriendo decir que podamos estar relativamente seguros de que nuestra obra cultural en el presente va a ser llevada a la era por venir. O sea, ¿cómo es que va a suceder esto? Puesto en palabras más sencillas, ¿va a existir Torreón en los cielos y la tierra nueva? La Biblia enseña ambas cosas. Enseña una continuidad sustancial, o sea, que las cosas que han sido creadas de cierta forma van a continuar, pero al mismo tiempo también enseña una discontinuidad radical. Entonces, cuando consideramos primero la discontinuidad radical, es decir, la diferencia entre este mundo y el que viene, podemos ver que hay una nota muy marcada. Por ejemplo, en Isaías 51:6, dice: alcen los ojos a los cielos y miren la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no disminuirá. Entonces ella dice, los cielos se van a desvanecer como humo y la tierra se va a desgastar como un vestido. Encontramos lo mismo en el Salmo 102 y Jesús dice algo similar a eso también. Jesús, los salmos, los apóstoles dicen, este mundo pasará. Y esa frase nos da a entender algo como que va a desaparecer, como que va a acabarse, como que va a irse, a morir, algo así de ese estilo. Cualquier otra cosa que entendamos sobre los nuevos cielos y la nueva tierra, no debemos de pensar que hay una continuidad completa. ¿Sí? No es como, así como conoces a Torreón ahorita, va a venir Cristo y va a estar Torreón allá, pero sin pecado. Sí, hay un cierto nivel de discontinuidad. En un cierto sentido, el mundo va a perecer, va a desvanecerse. Pero al mismo tiempo, hay otros pasajes en la Biblia que enseñan que va a haber alguna clase de continuidad entre este mundo y el siguiente. Sí, probablemente Romanos 8 es el más importante, específicamente los versículos 18 al 25. Porque Pablo dice que en el último día, cuando los hijos de Dios sean revelados y reciban la redención de su cuerpo, la creación será liberada de su cautividad y restaurada a su propósito original, que fue lo que leímos. Recuerda, la creación gime. Entonces, ¿por qué la creación gemiría simplemente para ser desvanecida, esfumada, fulminada? ¿Y por qué Pablo diría, está esperando ser liberada? Más bien, lo que vemos aquí es que la creación va a ser restaurada a su propósito original, una alabanza sin frustración ni restricciones de Dios. Ahora, claro que la imagen de la creación restaurada, librada y redimida es bastante diferente de la imagen de un mundo que se desvanece. Y sin embargo, ambas cosas se enseñan en la Biblia y por lo tanto ambas son verdad. Va a haber ciertas cosas de este mundo que vamos a poder disfrutar allá. Lo podemos ver simplemente en el hecho de que la historia de la Biblia comienza en un jardín pero termina en una ciudad. Y eso implica un avance cultural que la Biblia da por sentado. ¿Sí? Porque si el propósito de Dios es simplemente restaurar, ¿por qué no del cielo baja a otro jardín? Baja a una ciudad, lo cual implica el avance cultural, es parte de lo que Dios está haciendo en el mundo y va a tener una continuidad de cierto tipo. ¿Qué tanto? No lo sé. ¿Existirán los iPhones en el cielo? ¿Quién sabe? Ahora, algunas implicaciones de esto. Sí. El mundo no está destinado a ser aniquilado y luego rehecho de la nada, sino que más bien, como hemos visto, está destinado a ser librado de su cautividad al pecado. Segunda de Pedro 3, 5 al 7 dice, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido. Y nota esa idea, fue
destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y entonces, si te fijas aquí en esta dinámica de Pedro, dice, el mundo de entonces fue destruido, pero ahorita tenemos una tierra nueva. Ahora, ¿qué pasó en el diluvio? ¿Fue el mundo destruido, como completa y totalmente destruido, desapareció todo? No. Y sin embargo, Pedro hace esta idea. Ese mundo de antes fue destruido y ahora tenemos uno nuevo. Y entonces, muy probablemente al final del tiempo suceda algo similar. La tierra va a ser destruida en un sentido similar a lo que lo fue en el diluvio. Si el planeta va a seguir aquí, lo que Dios ha creado va a seguir aquí, pero la forma que tiene este mundo en cuestión de cómo el pecado lo ha moldeado, eso va a desaparecer. No significa que todo el mundo va a ser aniquilado. Vamos a pasar la eternidad aquí en la tierra. No va a ser el mismo mundo, pero no será un mundo completamente diferente tampoco. Va a ser un mundo nuevo, limpiado y renacido. William Temple dice, el cristianismo es la más materialista de todas las religiones. El cristianismo es la más materialista de todas las religiones. Creo que fue C.S. Lewis quien dijo, Dios ama la materia, Él la hizo. Y entonces la idea es esta. Como una implicación directa, tú y yo deberíamos de cuidar el mundo en el que vivimos, en la medida en que nosotros podamos hacerlo. Deberíamos de cuidar nuestros cuerpos, ¿sí? Porque todo esto ha sido creado por Dios y tiene una continuidad. Entonces, cuando hablemos con los niños podemos comenzar preguntando, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es el edificio más bonito que has visto? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que los hombres hemos creado? Y luego puedes preguntar, ¿cómo te imaginas que sería eso si el mundo y la humanidad no estuvieran manchadas por el pecado? ¿Cómo sería todo eso que vemos y que podemos decir, wow, está increíble? Pero ¿cómo sería si no hubiera nada de pecado? Y entonces, ¿cómo será vivir en una ciudad que hayamos construido sin pecado?